lo último de la clase, como les decía. Espérenme, solo voy a que mi propia computadora se queda pegada. Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Solo me confirman si se ve mi pantalla. Sí se ve, Master, pero no está. Sí, sí. Es, Ahorita voy a ok, poner no aquí. tiene. Ahora sí, lo de Ok, las discrepancias. ok, sí. Ok, entonces vamos a saltarnos esta parte. Vamos a ver, vamos a hablar de la circulación económica. Digamos que en un mundo ideal, la circulación económica funciona de esta manera, de una manera sencilla. Nosotros tenemos el mercado de bienes. A ver si se acuerda alguien que incluimos en el mercado de bienes. Ok, andan un poquito dormidos, pero bueno. Ajá. Alimentos. Sí, el mercado de bienes es todo lo que se produce. Todo lo que se produce. Los productos que son para la venta. ¿Ok? Esos productos están, ¿de dónde salen? Ah, bueno, salen del mercado de factores. Cuáles son los factores? Los factores de producción son la tierra, el capital y el trabajo. Y esos factores de producción, uno de ellos normalmente o varios de ellos pertenecen a las unidades económicas de consumo, que son las familias, pero las mismas familias son las unidades que consumen en el mercado de bienes. Y también tenemos la unidad económica de producción que se llama empresas. En teoría, las empresas son las que producen estos bienes y estos bienes los consumen las familias. Y estos, ¿cómo se hacen? A través de pagos monetarios. ¿De dónde sale el dinero para las familias? Ah, del mercado de factores. ¿Quién le paga a las familias por su trabajo? Las empresas, porque les pagan para producir bienes y servicios. Y así es como los factores de producción están en el mercado de factores, pasan por la unidad económica, es decir, las empresas que producen estos bienes y servicios, llegan al mercado de factores, son pagados por las familias para poder ser consumidos y las familias van al mercado de factores a trabajar normalmente, en su mayoría, a trabajar para qué? Para generar ingresos para poder consumir en el mercado de bienes. Ese es el modelo más básico de economía que se utiliza normalmente. Eh, eh, ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si no avanzamos. Ok, los sistemas económicos. Nosotros tenemos un sistema económico cuando tenemos unas relaciones entre técnicas institucionales que caracterizan a la organización económica de una sociedad. Estas relaciones obviamente condicionan las decisiones fundamentales que se toman. O sea, qué producir, cómo producir y para quién producir. Básicamente, un sistema económico va a responder estas tres preguntas. ¿Qué voy a producir? ¿Cómo lo voy a producir? ¿Y para quién lo voy a producir? Evidentemente, de estas preguntas se desprenden muchas cosas. Existen tres tipos de sistemas de mercado o sistemas económicos. Los generales, obviamente de estos tres hay una mezcla en algunos casos, puede ser muy mixto, puede ser muy centralizado, puede ser de libre mercado. A ver, dígame a alguien, ¿qué es para ustedes el sistema de libre mercado? ¿Quién me lo puede explicar de alguna manera? Yo creo que es el mercado donde no hay Donde no hay o restricción. sea,
Ajá. Por Y, ejemplo, no, por ajá, sí, sí. ejemplo, con el tema de los aranceles no existe esa figura. Ok, ok, sí. Pero entonces, ¿a quién yo, digamos, si es libre mercado, a quién yo regularía entonces si no fuera libre mercado? ¿Dónde se podría regular, digamos? ¿O dónde no se regula ese mercado? Y me regreso atrás, ¿será en el mercado de bienes o en el mercado de factores? Factores. Puede ser en ambos, puede ser en el mercado de bienes o en el mercado de factores, pero normalmente es en el mercado de factores. ¿Cuáles son los factores de producción? Tierra, Ajá, capital y trabajo. vaya. Sí, con que se sepan eso, por lo menos, digo yo, ya aprendieron de economía. Ok, el sistema centralizado obviamente es que hay una centralización, es decir, que hay un control. ¿Quién lo controla? Normalmente el Estado. Y hay sistemas mixtos que tienen libre mercado en ciertas cosas y hay centralización en otras. Ok, entonces creo que eso es bien básico, lo podemos ver en el libro, lo podemos ver en cualquier lado, creo que esa parte es fácil de entender. Luego tenemos el análisis económico, y aquí es donde se pone un poco más compleja la cosa. ¿Por qué? Porque hay teorías económicas que nos sirven para poder comprender cómo funciona el mercado. Esta teoría puede ser una simple explicación o deliberación de cómo yo interpreto y cómo yo explico las funciones de un mercado. No es, o sea, yo puedo decir, puedo crear mi propia teoría basada en que la teoría económica del agua, y es que toda la economía se basa en el agua, por ejemplo, y si tengo agua va a ser más costoso, y si no tengo agua va a ser eh, no va a ser tan costoso como si no tengo agua. Y podría ser que toda mi teoría se basa en el agua. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que enfocarme en el agua. En vez del agua, pues existen teorías, por ejemplo, la teoría modernista de la moneda, que se basa en Milton Friedman, y todos estos economistas creen que todo se puede controlar a través del dinero. Pero existen diferentes teorías económicas. Hay modelos económicos, obviamente, que es el que estudia la teoría económica, es una abstracción de la realidad que a través de supuestos explica un aspecto o un fenómeno más amplio. O sea, un modelo económico es como yo poner en orden ese rompecabezas y yo, en teoría, buscar la manera de poner y tener una lógica y comprensión de las cosas. Y para poder tener modelos económicos y teorías económicas, yo tengo que tener una variable económica. Entonces, es una representación de un proceso y que puede ser medible, obviamente, y que puede cambiar en el tiempo. El valor de la misma es un determinado momento, es un dato económico. Es decir, esa variable existe como por decirla, la variable, la tasa de cambio, es una variable económica que trata de entender un proceso económico y que una situación es que puede cambiar en el tiempo. Si no cambia en el tiempo no es una variable, pues no sería una variable, sería una constante. Por ejemplo, vaya, Porcentaje de interés. ¿hola? Porcentaje de interés. Si la tasa de interés es una variable económica. Existe una tasa de interés, la vamos a ver más adelante, cuando ya estemos en macroeconomía, que es la tasa de interés nominal, que es la que se determina para saber si las tasas de interés van a tener una tendencia hacia arriba o hacia abajo, y todo eso en teoría se hace para tomar el control de la economía o a tener medidas anticíclicas. ¿Qué son medidas anticíclicas? Normalmente existe un ciclo económico en el cual existen etapas de crecimiento y etapas de crecimiento económico. ¿Por qué? Porque en teoría todo lo que se basa en oferta y demanda, todo lo que sube en algún punto de precios de producción va a bajar porque va a regular, y así va a ser. Imagínense ahorita se nos viene otra pandemia, podrían variar la demanda mundial y eso afectaría mucha producción, los insumos, etcétera, etcétera. Entonces las medidas que toman las organizaciones que controlan el mercado es para reducir el impacto o
inhibir el impacto económico que puede tener. Y existe otro factor también, que son, por ejemplo, los precios relativos. Porque no es lo mismo decir cuánto cuesta una puerta con cuánto cuesta un alimento, porque son completamente distintos, pero podemos hacer una relación de precios. ¿A través de qué? A través de los insumos, a través de diferentes factores. Y también existe otra forma de medición que es tratar de establecer precios relativos de un mismo producto en diferentes mercados. ¿Alguna vez han escuchado el índice de Big Mac? ¿Alguien de usted, alguna vez habían escuchado el índice de Big Mac? Bueno, miren, alguien se inventó algo y dijo, bueno, ¿cómo podemos medir la capacidad adquisitiva de los países? Bueno, comparemos cuánto cuesta la Big Mac. Es el mismo producto que se produce por la misma cadena de producción en todo el mundo. Entonces el índice de Big Mac es un índice, no es oficial, pero que mide, por ejemplo, cuánto cuesta un Big Mac en todos los países del mundo. Y se va midiendo año con año y así pueden ver si hay inflación, se va incrementando o no, y qué países tienen mayor capacidad adquisitiva. Se puede medir, por ejemplo, a través de dinero y se puede medir también a través de horas de trabajo de las personas en base al salario mínimo. ¿Comentarios hasta acá? Una consulta con respecto a la Big Mac. Pero ¿quién establece el precio, o sea, el mismo precio en toda la franquicia? En teoría, el precio del producto se establece en base al mercado de cada país. La demanda, la competencia, los costos de producción. Por ejemplo, no es lo mismo un país que tuviera subsidio, por ejemplo, que no paga impuestos, versus otro país que sí paga impuestos, por ejemplo. Entonces, todos esos factores sirven para medir, por ejemplo, cuánto me cuesta a mí una Big Mac en Honduras versus cuánto me cuesta en El Salvador, que son países que están a la par. Y tal vez pueda que cuesten casi lo mismo o pueda ser que sea más caro en un lugar a otro. En teoría me puede servir eso para determinar, probablemente la capacidad adquisitiva en Honduras es menor que en El Salvador porque puedo comprarme un Big Mac con menos dinero en El Salvador y que me puede tardar menos horas de trabajo para poderla conseguir. Por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, el salario mínimo creo que anda como $14 la hora. $14 la hora significa que una persona, una hamburguesa creo que anda en unos 10, $12, no sé cuánto andarán ahorita, pero por ahí andan. En teoría, alguien que gana el salario mínimo podría comprarse con una hora de su trabajo una hamburguesa Big Mac. Pero en Honduras, por ejemplo, el salario mínimo, pongámosle que son 10.000 lempiras. Vamos a calcular acá, 10.000 lempiras. Digamos que un día de trabajo más o menos son 333 lempiras. Que más o menos vienen siendo como 42 lempiras la hora. Y una hamburguesa Big Mac, ¿cuánto cuesta? 160 lempiras. Entonces, por ahí anda, creo. Imagínense, en Honduras se necesitan 3.8 horas para poder comprarse una Big Mac, mientras que en Estados Unidos se necesita menos de una hora. Entonces es un indicador que no es oficial, pero es una forma interesante de medir dónde hay mayor capacidad adquisitiva. ¿Por qué se tiene mayor capacidad adquisitiva? Pues nosotros podemos tener mayor capacidad adquisitiva por dos factores, o de dos formas. Una es que la gente en promedio gane más dinero, o que en promedio el producto es más barato. Porque tenemos economías donde, por ejemplo, Costa Rica, que los productos son mucho más caros que en Honduras, pero que la gente tiene mayor capacidad adquisitiva. Eso se le llama PIB per cápita. Y el Producto Interno Bruto per cápita determina linealmente quién o cuánto gana la gente en promedio por persona en un país. Entonces, todos esos factores son los que nos sirven para analizar. Y ustedes dirán, ¿y esto por qué me interesa a mí para mi negocio o para mi trabajo? Bueno, porque todo esto tiene que ver con inversiones, con la manera como yo abordo la estrategia de negocio,
cómo yo puedo establecer también un panorama hacia futuro y esas cosas que son muy importantes. Tenemos cómo medimos el análisis económico. Se mide en base a variables. La variable absoluta, que es una variación porcentual, así como el cociente de dos variables. La variable absoluta es la diferencia del valor de una variable en distintos momentos del tiempo. Es decir, yo tengo la variable, por ejemplo, de empleo. ¿Cuánto es el porcentaje de población económicamente activa que está empleada? Digamos que es un 80%, me voy a inventar ese número, versus la variable del mismo el año anterior, por ejemplo, que el año anterior fue 90%. Entonces, una variable absoluta es esa medición de directamente con un dato duro. Yo digo, bueno, disminuyó un 10%. ¿Qué significa eso? Que tengo menos gente empleada este año. Eso es una variable absoluta. Entonces, y una variable porcentual obviamente es el porcentaje eh, respecto de un año a otro. Por ejemplo, vaya, la relación, por ejemplo, del PIB, del crecimiento económico, es decir, de un año a otro es un porcentaje que está creciendo. Este año, por ejemplo, se estima que vamos a crecer un 4%. Esa es una variable porcentual, no absoluta. Aunque anteriormente yo hablé de la cantidad de gente que está de la población económicamente activa, estoy midiendo valores absolutos. Eh, no sé si me expliqué bien en esta parte. ¿Tienen alguna duda de esto o no les quedó claro para volverlo a explicar? Y me enredé un poco. Si puede volver. Ok, tenemos dos formas de medir variables. Una forma de medirla de manera porcentual y una forma de medirla de valor absoluto. Es decir, yo mido una variable, por ejemplo, si mi ingreso este año fueron 20.000 empiras y el año pasado fueron 22.000 empiras, de manera lineal o de absoluta yo mido y digo, este año gané 2.000 empiras menos que el año pasado. Le estoy restando a la variable de un año versus la variable del otro, ¿verdad? Pero cuando hablamos en porcentajes, yo digo, ok, en relación al año pasado, yo disminuí un 10% mi capacidad adquisitiva porque yo disminuí esos 2.000 empiras que representan el 10%. En un lado lo estoy evaluando de manera absoluta en un valor y en el otro lado de manera porcentual. ¿Cuál de las dos es mejor? Depende para que yo la necesite, depende lo que yo estoy utilizando. No sé si me expliqué mejor ahorita. Sí entendí, pero no hay así como, por ejemplo, una variable que se utilice para determinado Sí, de número. hecho, ustedes van a hacer un análisis de lo que es el programa monetario en esta clase y van a aprender a medir cada una de estas variables, las variables más importantes, el producto interno, perdón, el crecimiento económico, la inflación, el tipo de cambio, la tasa de política monetaria. Todas estas variables ustedes las van a aprender y las van a aprender a manejar. Y ustedes van a decir, pero es que yo no soy economista, ¿y para qué me va a servir? Bueno, les va a servir para ustedes hacer proyecciones, para poder hacer análisis, incluso para poder ustedes determinar posibles oportunidades de negocio. Si ustedes aprenden a manejar estas cosas, por ejemplo, vaya, ustedes vienen y dicen, según las proyecciones del Banco Central, eh, la tasa de interés promedio va a aumentar en los próximos años. ¿Qué significaría eso? Significaría que probablemente las tasas de interés de préstamos van a aumentar en los próximos años. ¿Será que me conviene más tomar un préstamo ahorita o esperar al futuro para tomar un préstamo? Si yo lo necesitara. ¿Qué creen ustedes? No sé si los estoy confundiendo más o... Vuelva a ver la pregunta, por favor.
Ok, tenemos nosotros, según las proyecciones del Banco Central, nos dicen que la tasa de interés proyectada para los próximos 6 meses, digamos, 6 meses, va a aumentar. Y hoy la tasa de interés que me van a cobrar sobre préstamos. Esa es la proyección del Banco Central. Y hoy tengo que tomar un préstamo. ¿Será que porque lo necesito? ¿Será que lo tomo ahora o mejor me espero dentro de 6 meses para tomarlo? No, debe tomarlo ahora porque si incrementan las tasas, va a ser más caro dentro de 6 meses. Es correcto. Entonces, ahora entienden por qué es Pero igual, importante Master, esta clase. Ajá. pero igual, o sea, creo que al final en los préstamos bancarios igual hay una cláusula que si en el futuro incrementan las tasas, o sea, va parejo, pues. Depende, no todos los préstamos. Ah, pero ese es otro tema. Si usted viene y dice, bueno, si sé que la tasa de interés va a aumentar, ¿será que me conviene negociar con el banco y decirle, bueno, yo le tomo ese préstamo, pero solo al banco que me diga que va a ser la tasa fija? También, Ajá, correcto. también. Ajá, pero ¿qué pasaría si fuera al revés? Si la proyección del Banco Central es que la tasa para los próximos 6 meses va a disminuir. Eso me pasó a mí, Ah, Marcel. si Yo estás tenía, fija, yo no tenía, creo, Master. yo tenía un préstamo con IPM y Ajá, me dicen, Linda, me dice, bajó la tasa de interés, vaya a refinanciar para que le baje el interés. ajá, Entonces, sí, entonces, como dice usted, depende. Si me conviene, pues lo hago. ajá. Entonces, ¿pero qué sucede? Por ejemplo, a usted le dijeron, pero imagine que no le hubieran dicho. Sí. Si hubiese, pero si nosotros tenemos la capacidad de analizar, ver noticias y saber, y decimos, ok, bueno, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo lempiras o dólares? Si la tasa de cambio va a aumentar o se va a devaluar la moneda según las proyecciones, ¿será que me conviene tener en dinero en lempiras o me conviene tenerlo en dólares? No, en dólares. Ajá, en En dólares. dólares, obvio. Depende también. Depende si la posición es a largo plazo. Es decir, si yo quiero mis ahorros en dólares, a largo plazo sí. Pero si es a corto plazo, recuerden que hay una diferencia entre lo que yo pago, es decir, la tasa de cambio de compra versus la tasa de cambio de venta. Entonces ahí también no es como que yo voy a venir y voy a tener dólares hoy, los voy a comprar y los voy a gastar en 2, 3 meses. Probablemente no voy a ganar nada. Y por otro lado, las Muy tasas de interés en beneficioso. dólares normalmente son mucho más bajas que las tasas de interés en lempiras. Entonces, ahí viene una parte bien bonita de la economía también que se mezcla con las finanzas y es que hay que hacer números. Y eso es importante que ustedes piensen con datos y no piensen con emociones. Y eso es parte de esta clase para que ustedes lleguen a tener su criterio de toma de decisiones más enfocada en datos y en información más que en emociones como tal. ¿Sí queda un poquito más claro ahora? Sí, Master. Aquí existen variables microeconómicas y macroeconómicas. Estas son las variables que nosotros vemos en la economía normalmente. Tenemos datos micros y datos macros. ¿Se acuerdan que ya hablamos de lo que es la microeconomía y lo que es la macroeconomía? Y si no, pues igual tienen que estudiarlo para el examen, para volver a definir los conocimientos. Y aquí hay algunos elementos. Por ejemplo, indicadores microeconómicos, el ingreso, el nivel de actividad, los costos fijos totales marginales, el precio de los productos, la elasticidad de los productos, el punto de equilibrio, la ganancia, la rentabilidad, los ingresos fijos, los ingresos variables. Todos estos son indicadores macroeconómicos y existen una fórmula para el cálculo de cada uno de ellos, o por lo menos la manera como se determina. De estos variables microeconómicos que se crean las variables macroeconómicas. Estas variables macroeconómicas nos sirven para medir el crecimiento y la producción, el empleo, la estabilidad de los precios, el equilibrio presupuestario y el equilibrio exterior. Estas 5 temas se tienen que evaluar. ¿Por qué se tienen que evaluar? Bueno, porque si queremos medir el crecimiento económico, a mayor producción de bienes, más necesidades satisfechas. Porque entre más produce mi país, voy a generar más empleos, voy a vender más y va a tener mayor, digamos, nivel de vida a las personas. Luego tenemos el empleo, porque obviamente entre más trabajo se tiene mayor ingreso. Entonces,
Para el crecimiento, ¿cómo lo mido yo? Con el PIB. ¿Qué es el PIB? Producto Interno Bruto. ¿Y qué significa eso? Son los bienes que un país produce. Bienes y servicios. No solo los bienes, porque hay economías que se basan en servicios. Tenemos la tasa de desempleo. ¿Qué es la tasa de desempleo? Porcentaje de personas desempleadas. Porcentaje de personas que están buscando trabajo y que no lo encuentran. Porque pueden haber en una sociedad, eso es uno de los indicadores macroeconómicos que ahora se ha actualizado, y es que puede que en una sociedad haya gente que no trabaja pero no anda buscando trabajo. Imagínense, por ejemplo, los estudiantes. Los estudiantes que estudian a tiempo completo, ¿serán desempleados? No, no son desempleados porque ellos no están buscando trabajo. Ellos están estudiando, pero aunque están en edad para trabajar, su enfoque es el estudio y es productivo para el país y no se consideran que son desempleados. Normalmente los desempleados son aquellos que sí están buscando el trabajo o por lo menos lo han buscado en los últimos meses y que no lo encuentran. ¿Cómo creen ustedes que se puede medir la tasa de desempleo? ¿Cómo creen que se puede medir? Se me durmieron. Lo único que me viene a la mente es medir el porcentaje de gente que aplica a un trabajo y cuántos son contratados. Normalmente se Sacar hace, una diferencia. correcto, normalmente se hace con una encuesta. Básicamente se piden datos al Seguro Social, por ejemplo. Porque, ¿qué, ¿para qué nos sirve el Seguro Social? ¿Quiénes están inscritos al Seguro Social en Honduras? Y privados. Los empleados. Los empleados que son formales. Los empleados formales. Incluso, por ejemplo, hay empleados que son formales y que pertenecen a instituciones como el Banco Central, por ejemplo, que tienen su propia forma de medir, o de, mejor dicho, tienen su propia forma de seguro social, seguro médico, privado, entonces tal vez no tienen atención en el seguro social, pero sí están registrados. Entonces nos sirve para medir eso. Otro tema son las encuestas, son, como decían ustedes, el tema de cuántos empleos nuevos hay, gente que busca trabajo. Hay una metodología para ese cálculo. Luego medimos los precios a través del IPC. ¿Qué es el IPC? ¿Quién sabe lo que es el IPC? Índice de precios al consumidor, creo. Ajá. ¿Y cómo funciona el índice de precios al consumidor? Pues me imagino de que mide cómo ha sido el incremento de los bienes y servicios, sería, ¿no? Evalúa el de los histórico años. de precios de la canasta básica. De la canasta básica principalmente, son una lista de tantos productos. ¿Y cómo se mide el índice de precios al consumidor? Agarro el precio de este año, promedio, y lo comparo con el precio promedio del año pasado. Si el precio aumenta, ¿cómo se le llama eso? Si el precio promedio o general de los productos aumenta en relación al año anterior, ¿cómo se llama eso? Inflación. Inflación. Ajá. Y sabían un dato interesante, esto no lo voy a preguntar, sino que lo voy a comentar. No todos los productos tienen el mismo peso sobre la inflación. Existe una metodología para establecer qué productos tienen mayor peso sobre la inflación como tal. Es decir, no es lo mismo la carne que el huevo. No es lo mismo decir la leche que el pan, por ejemplo. Aunque están dentro de la categoría y aunque tienen una relación directa, el impacto o la ponderación que tienen estos productos sobre el índice de precios al consumidor para determinar la inflación no es la misma para todos. Luego tenemos el equilibrio presupuestario, que es el déficit público. ¿Qué es el déficit? A ver, yo creo que todos lo manejamos, pero ¿qué es?
es gastar más de lo que percibimos. Y en este caso, ¿a quién medimos? Como es público, Al gobierno. al gobierno, al Estado, correcto. Normalmente somos un país deficitario porque gastamos más de lo que recibimos. Y luego tenemos el equilibrio exterior, que lo medimos a través de la balanza de pagos. ¿Quién sabe qué es la balanza de pagos? No, Master, no sé. La balanza de pagos es la diferencia entre lo que exporta un país versus lo que importa. A eso se le llama balanza de pagos. Normalmente nosotros compensamos nuestra balanza de pagos porque obviamente importamos mucho más que lo que exportamos. ¿A través de qué? ¿Con qué lo compensamos? Con importaciones. Normalmente la balanza de pagos es todo lo que exporto menos lo que importo. Ahí hay una diferencia. Esa diferencia, ¿con qué la compensamos en Honduras? La producción nacional. La producción nacional va eh, dentro de las exportaciones. Porque recuerden que Con los ingresos de país, Master, lo- sería los ingresos con las remesas. con las remesas, correcto. La balanza solo mide lo que entra y lo que sale del país. Entonces, obviamente, mis ingresos solo son exportaciones y remesas. Entonces, todas esas importaciones de nuestro país lo compensamos con las remesas. ¿Y qué pasa? Toda la mayoría de nuestras importaciones son productos de consumo, no producimos más. Por eso es que vemos que hay un mayor impacto de las remesas, pero la producción del país no aumenta. Solamente estamos recibiendo dólares para consumir productos que vienen de afuera. Y la mayoría de ellos son productos que vienen y que no pagan impuestos. Entonces tampoco es que el Estado recibe más ingresos. Entonces al final no es beneficioso para el país económicamente hablando, si mejora la calidad de vida de las personas, porque imagínense, la gente si no recibiera remesas, pues obviamente eh, probablemente tenía una calidad de vida menor a la que tiene, pero al país en general, pues no es que le beneficia como tal, ¿verdad? Entonces, tenemos las preferencias del consumidor, que la teoría económica pues nos sirve para determinar y poder conocer la elección realizada de los consumidores desde un punto de vista, ¿cómo se llama? Permítanme que me descargue la computadora. Desde un punto de vista, desde el punto de vista de diferentes variables, como la variable de la completitud, la transitividad y la insaciabilidad de las personas. Por ejemplo, esto va, hay una relación entre diferentes variables o diferentes, mejor dicho, productos, ¿verdad? Eh, la gente pues tenemos lo que es por ejemplo, en este ejemplo que tenemos acá, tenemos la gente, el consumo de verduras versus la carne. Este ejemplo ustedes lo van a encontrar en el libro y pueden conocerlo un poco más. Y básicamente, ¿qué es lo que nos dice? Que los consumidores no es como que existimos nosotros y venimos y decimos o consumo linealmente esto y ya estuvo, como lo que miramos en la oferta y la demanda, sino que va variando diferentes factores. Hay varios factores, hay una relación, por ejemplo, aquí pone el libro entre la verdura y la carne. Y no voy a entrar tanto a detalle en esto porque tampoco es que ustedes tienen que ser expertos en este tema. Sin embargo, es importante que ustedes lo conozcan. Desde el punto de vista microeconómico, es más para un análisis de mercado y otras cosas que tal vez no es el objetivo de la clase, pero que sí les puede servir a ustedes para comprender la relación entre los productos. Por ejemplo, el tema del pan,
eh, 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 el tema del pan y por ejemplo el consumo de jamón, por el tema de los sándwiches, por ejemplo, se me ocurre, la pintura y las casas. Entonces va a haber una transitividad y hay una insaciabilidad de un producto. Si la gente consume más de uno, va a consumir menos del otro y viceversa. Y ahí es donde hay una relación donde la teoría económica nos ayuda a comprender cómo estas variables, cómo estas reglas, digamos, de la economía nos sirven para entender al consumidor, para entender las preferencias del consumidor y así cómo el consumidor toma decisiones y así pues nosotros tener estrategias. Eh, Les mencionaba al inicio de la clase, la semana pasada, que ha habido mucha relación con la parte del neuromarketing para tratar de comprender las preferencias del consumidor. Porque el consumidor, por ejemplo, toma decisiones basadas en emociones y no en necesidades como tal. Por ejemplo, una frase típica de las mujeres es, ah, necesito esos zapatos. Una frase típica de un hombre es, ah, necesito esa camisa, necesito ese perfume, etcétera. Esas relaciones vienen con una estructura que no viene de la nada, sino que en algunos casos son decisiones económicas que son creadas a partir de una necesidad identificada por la oferta y otro punto que viene como una situación que viene del mercado como tal. Imagínense el tema del papel higiénico. Yo no sé si alguien antes de la situación del COVID se imaginaba que iba a haber un déficit de papel higiénico por el tema de una pandemia. Y ahí hubo una explicación eh, de, de, de dónde viene esa, esa situación del papel higiénico. No sé si alguien de ustedes escuchó alguna vez. No. No, Master, la verdad no. Básicamente pues venía con una necesidad de la gente que pensaba que estar limpio se sentía más seguro. Pero bueno, esa es otra explicación. Por ahí leí, puede ser que hayan otras teorías y que sean más factibles. Pero bueno, cuando hablamos, volvemos al tema de las preferencias del consumidor, hay algo que se llama la restricción presupuestaria. Ustedes ven estas gráficas aquí y van a decir, no entiendo. Y el libro habla del ejemplo de la carne y las verduras. Básicamente es lo siguiente. ¿Qué pasaría si el precio del producto de la carne aumenta? Si yo tengo las verduras y la carne, hay una relación entre las verduras y la carne. La gente consume más carne, por ende va a consumir menos verduras o viceversa. Va a consumir más verduras si consume más carne, menos carne. Entonces, o existe una relación directa, es decir, a mayor cantidad de carne, la gente va a consumir mayor cantidad de verduras. O puede hacer que, son ejemplos, puede hacer que la cantidad de verduras es la misma, pero la carne va a depender del precio. Por ejemplo, en nuestra economía de subsistencia, ¿qué pasa si incrementa el precio de la carne? ¿Qué creen que va a hacer la gente? ¿Va a consumir menos o va a elegir otro tipo de carne? Va a consumir menos. Entonces, a eso se le llama la restricción presupuestaria. El producto puede incrementar el precio, pero mis ingresos no van a incrementar a medida que incrementa el precio de los productos. Entonces, ¿qué significa? Hay una relación que se le llama restricción presupuestaria. Al aumentar el precio del producto, de la carne, la gente va a consumir menos la carne. Y viceversa. Si la gente empieza a ganar más, digamos, ustedes vienen y le llama a su jefe y les dice, bueno, miren, ahora va a ganar un 10-15% más de su salario. En teoría que va a decir, ah, puedo comer más carne. Entonces voy a comprar carne de mejor calidad o voy a comer más carne todos los días. Entonces, este es un ejemplo. Entonces va a incrementar el consumo de la carne y obviamente de la verdura. Entonces, obviamente, yo creo que es de sentido común.
si los productos cuestan más o gano menos, probablemente voy a consumir menos. A esto se le llama, por ejemplo, a esto se le llama obviamente la restricción presupuestaria. Y tenemos también la ley de la demanda del bien sustituto. El ejemplo del pollo y del pescado. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo normalmente consumo 5 libras de pollo y 5 libras de pescado? Pero incrementa, y yo tengo que comer pollo y pescado, porque yo solo como carnes blancas, no como nada más, solo pollo y pescado. ¿Qué pasa si el pescado, como ahorita es Semana Santa, me incrementa un montón el precio del pescado? ¿Qué creen que va a pasar con la demanda del pescado? Si incrementa el precio del pescado, ¿qué creen que va a pasar con la demanda? Disminuiría. Correcto. Y lo mismo que pasaría si el precio del pollo disminuye, aunque el precio del pescado se mantiene. ¿Qué creen que va a pasar con el consumo del pescado? Probablemente el pescado va a disminuir y el consumo del pollo va a incrementar. Obviamente, jóvenes, obviamente existen varias situaciones y varias variables que afectan, no solamente el precio. Pero digamos que en este ejemplo estamos considerando que la gente solo toma la decisión de consumir el pescado y el pollo por el precio. Porque hay otros factores, por ejemplo, es semana Santa, la gente católica está en Cuaresma, consume más pescado y eso hace que incremente el precio. Pero digamos que en este mundo ideal solo existe el factor precio. Entonces, la demanda del bien sustituto, si el precio del bien sustituto disminuye, yo voy a disminuir mi demanda del producto que yo tengo. Por ejemplo, yo no sé la pintura si tiene un bien sustituto. No sé si existe un bien sustituto para la pintura. No, ¿verdad? Podría haber, pero así como que se le asimile. Ajá. Igual, difícil. Sí, pues ahorita me puse a pensar, no sé si existirá. Yo creo que no. Un mal ejemplo. Mucho material de construcción, pero mucho material de construcción sustituto en cierta medida, pero no llega como a cubrirlo al 100. Por ejemplo, en construcción, vayamos a construcción, bloques y ladrillos. El bloque es un bien sustituto del ladrillo y el ladrillo es un bien sustituto del bloque. Si disminuye el precio del bloque, la gente probablemente va a costar comprar menos bloques que ladrillo. Pero ¿qué pasa si los dos cuestan lo mismo? Si los dos cuestan lo mismo, probablemente, en teoría, vuelvo y le repito, depende de otros factores, pero en este mundo ideal que solo sea por el precio, digamos que si los dos cuestan lo mismo sería un 50-50. Pero si el bloque disminuye el precio, la demanda del ladrillo va a disminuir, va a incrementar la demanda del bloque. Entonces probablemente pasaría 60% bloque, 40% ladrillo. Y eso hace que los precios fluctúen en la economía y los bienes sustitutos puedan determinar el precio como tal. ¿Qué sucede? Cuando un producto no tiene un bien sustituto y cuando un producto no tiene una competencia del mismo bien, demasiada competencia, no hay una competencia perfecta, ese precio del producto no determina el consumo. A eso se le llama la elasticidad precio de la demanda. Lo que hablábamos, ahorita lo vamos a explicar un poquito mejor. La elasticidad de precio de la demanda es el cambio porcentual de la cantidad demandada dividido por el cambio porcentual del precio. Se dice que una demanda es elástica si la elasticidad del precio es mayor que 1 y es inelástica si es menor que 1 y unitaria si es igual a 1. Es decir, en un mundo, digamos, que se pueda medir el precio del producto, la relación que tenga el precio versus el consumo, eso va a determinar si algo es elástico o no. La demanda es perfectamente inelástica si la elasticidad del precio tiende a cero, es decir, que es insensible a las variaciones de los precios. Es decir, si yo consumo 100 galones de combustible con el precio de combustible a 100 lempiras y sube a 200 lempiras y sigo consumiendo 100 galones de combustible, entonces sería perfectamente inelástica. Al contrario sería que, por ejemplo, si yo tengo los huevos o la leche, por ejemplo, si la leche sube el precio
10 lempiras y ese 10 lempiras hace que baje en el mismo porcentaje la demanda de la leche, entonces el precio del producto sería elástico. ¿Me explico? No sé si tienen alguna duda en esto. Aquí hay un ejemplo en el libro, por ejemplo, el tema de la insulina. Si nosotros tenemos ¿cómo se llama? La insulina, la cantidad del precio, el precio, por ejemplo, la gente tiene que consumir insulina, independientemente. Si el precio incrementa, la gente en teoría, no va a dejar de consumir insulina, y asumiendo que no hay un producto sustituto, y si lo hay es demasiado caro, entonces el precio se va, aunque yo lo incremente, la demanda se va a mantener. Pero hay otro ejemplo, por ejemplo, el precio de la sal. La sal pues es un producto más genérico y que puede hacer que no sea una necesidad tan importante o puede hacer que sí. Por ejemplo, como en el caso del azúcar. El azúcar tiene una demanda inelástica porque la gente consume azúcar no por el precio. Usted puede dejar de consumir azúcar no porque esté cara o esté barata, sino porque usted dice, bueno, voy a dejar de consumir azúcar por tema de salud. Porque yo creo que porque me tomo 4 tazas de azúcar por cada taza de café. Perdón, 4 cucharadas de azúcar por cada taza de café. Pero si usted dice, no, yo voy a reducir el consumo del azúcar, lo está reduciendo no por el precio, sino por otros factores. Entonces, eh, eh, básicamente tenemos dos tipos de productos que pueden tener una demanda elástica o inelástica. Obviamente los extremos en la práctica no necesariamente existen. Existen diferentes tipos de elasticidad que pueden ser un poquito mayor o menor dependiendo de varios factores. Que además, por ejemplo, del precio, ¿por qué factores creen que ustedes que un producto puede ser inelástico? Por la necesidad. Por la necesidad. Ajá. ¿Qué otro factor puede ser? Por la demanda. Porque, Por la escasez. porque hay escasez. Porque la demanda, obviamente, el tema de la elasticidad se mide desde la demanda. Porque haya menos oferta. Imagínense, por ejemplo, la energía. Volvamos al tema de la energía, que es un tema de que solo una empresa que vende la energía. ¿Tenemos la demanda de energía independientemente del precio? ¿O ustedes creen que si la energía sube demasiado, la gente va a consumir menos energía? Siempre, porque es algo que se necesita. Como el combustible máster que estábamos viendo también. Ajá, correcto. Siempre se necesita, entonces es inelástica. También se puede medir la elasticidad del tema del precio. Es decir, si yo gano más, voy a tener mayor demanda de esos productos, es elástico. Pero si yo gano más o gano menos y el producto siempre lo voy a consumir igual, entonces tengo elasticidad de ingresos inelástica. El mismo ejemplo, el tema de los productos como combustible o demás. Pero, ¿qué pasa? Puede hacer que ustedes dicen, no, como ahora gano más, voy a gastar más en combustible. Entonces ahí sí habría una elasticidad desde el punto de vista del ingreso. Pero pueden decir, no, yo independientemente lo que yo gane voy a gastar la misma cantidad de combustible. Entonces ahí es inelástico desde el punto de vista del ingreso. No sé si me explico en esta parte. Ya casi estamos terminando. Entonces la elasticidad básica, entonces ustedes se preguntarán, pero ¿y por qué entonces para mí es importante la elasticidad si yo no soy economista? Bueno, porque ustedes tienen que determinar, por ejemplo, no es lo mismo vender pan que vender pintura, desde el punto de vista del precio y de la demanda. Y no es lo mismo, por ejemplo, si ustedes son emprendedores, desde un punto de vista de decir, ok, el producto que voy a ofrecer tiene una demanda más elástica que otro producto. Por ejemplo, si yo vendo chiles o cebollas, no es la mismo que yo venda celulares. Desde el punto de vista, obviamente hay otros factores, pero desde el punto de vista del precio, yo tengo que establecer ciertos elementos. Por ejemplo, puede hacer que la demanda de la cebolla esté muy, muy alta y la demanda de teléfonos también.
pero puede hacer que venga la escasez de cebolla y la gente siempre consume cebolla y luego viene la gente y dice, pues yo no voy a comprar celulares porque no es, para mí es un producto suntuario, no es una necesidad, pero cebolla sí siempre tengo que consumir, a menos que tenga un bien sustituto de la cebolla. Entonces ustedes piensan, bueno, voy a ver entonces si me conviene o no producir cebolla. Claro, hay factores climáticos y otros factores que hacen que haya mayor riesgo, pero si nos basáramos solo en el tema del precio y los ingresos, ahí es donde ustedes tienen que ver y tomar decisiones en base a qué, en base a lo que mejor les conviene. Volvemos al tema de no tomar decisiones desde el punto de vista emocional, sino en base a datos. ¿Dudas? ¿Comentarios? No, más. Más en lo de cuando es unitaria la demanda, creo que ahí bueno, es que solo copié de que cuando es elástica, que es un bien esencial, inelástica de que hay pocos productos sustitutos, pero unitario. Es que que la relación es 1 a 1. Aquí creo que, a ver, ¿dónde es que lo tengo por acá? Es perfectamente elástica y es unitaria es cuando es 1 a 1. Es una fórmula que se establece, es decir, si la relación, si digamos yo tengo una gráfica, digamos esta gráfica, si yo tengo esta gráfica acá, si yo tengo acá mi producto con un precio y si ese precio disminuye la demanda, se va hacia abajo, eso es que es elástica. Si ese precio, digamos, se mantiene, digamos, así como está acá, es decir, que independientemente del precio, digamos que el precio va subiendo acá, pero el consumo, la cantidad de insulina es la misma, entonces esto es inelástico. Esto es inelástico. Igual que en este caso, pone un ejemplo de una sal especial, la cantidad de sal, independientemente del precio, si el precio, ¿cómo se llama? Eh, sigue, ¿cómo se llama? Subiendo o bajando, la cantidad sigue siendo igual. Si fuera lo contrario, es decir, que a menor precio sube hacia acá arriba, vamos a ver si tengo otra línea acá. Si tengo un precio bajo, pero ¿cómo se llama? El precio, o sea, la cantidad demandada va hacia abajo a medida va incrementando el precio. Pero es que ando buscando una gráfica. Aquí está un poquito mejor, ok. Entre más cueste el precio de un producto, menos demanda va a tener. A eso se le llama elasticidad. ¿Ok? Cuando es 1 a 1, es que la fórmula me da 1, no me da ni 0. Que 0 es que 0, digamos, sería esto es 0, es decir, que no se mueve. Es perfectamente inelástica. Cuando me da arriba de 1, es decir, que por cada precio que aumente me disminuye más de 1, eso es perfectamente elástica. Pero si la relación en la fórmula me da 1, se mantiene 1, es constante 1, ahí es que es, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. ¿Cómo se llama? Ay, hombre, me fue la palabra. Unitaria. Sí. Entonces, es una fórmula. Digamos que tengo una gráfica. El extremo mayor que me da 0, es decir, que no se mueve la gráfica, es inelástica. El extremo arriba, mucho mayor, que es arriba relacionado al movimiento, es elástica. Y que si es 1 a 1, la fórmula me da 1, entonces es equitativa, unitaria, se me olvida la palabra.
Entonces, no sé si me expliqué o la enredé más. Sí, eso sí yo lo tengo, va a ser de que la Sí, elástica es de que da más uno, y la inelástica menos uno, y que la unitaria uno. sí. Pero yo a lo que me refería más es que usted colocó unos ejemplos, ¿verdad? Que Ujú. en la elástica, que es un bien esencial, mencionaba el ejemplo de ¿cómo se llama? De la insulina. Sí, Bien, ya ajá, después la inelástica, que son pocos productos, que tienen muy pocos productos sustitutos. Pero un correcto. ejemplo de una demanda unitaria, ¿cuál sería? Un ejemplo, vamos a ver. Es que en la práctica, básicamente, o sea, los extremos es bien difícil que existan. O sea, no existe prácticamente un producto que sea perfectamente inelástico y un producto que sea perfectamente elástico. Siempre hay una variación. Entonces, pensar que sea uno que sea de relaciones uno a uno, eh, no se me tendría que buscarlo, un ejemplo, porque ahorita no se me viene a la mente uno específico. En la práctica, pues, porque, o sea, inelástica, pues podría ser la energía, el combustible, elástica, pues todos los consumos. Lo más elástico puede ser un producto muy suntuario. La elasticidad desde el punto de ingreso es obviamente que a medida gano más, compro más de ese producto, ahí es elástico. Y a medida gano menos, compro menos de ese producto, es elástico. Y sería inelástico que independientemente de mi ingreso, compro la misma cantidad de ese producto como tal. Pero tendría que, le voy a buscar un ejemplo porque ahorita en estos momentos no se me viene uno a la mente. Voy a buscar un ejemplo ver, en nuestra práctica, en nuestra realidad, si que exista lo más parecido. Gracias. Sí. Y bueno, hasta aquí los contenidos de la clase. Siempre me gusta recapitular las asignaciones. Recuerden que el examen es este sábado. Va a estar subido en un horario de 7 a 11 de la noche para que se programen. Va a tener una duración, va a estar fácil. Solo lean por favor. Lean tanto las lecturas como tómense el tiempo de ver las presentaciones. Lean el libro. ¿Qué es lo que va a venir en el libro? Bueno, va a venir el capítulo 1 y 2 hasta la página 51 del libro. ¿Dónde está el libro? Está en la plataforma, ustedes lo pueden ver ahí. ¿Qué más va a venir? Las presentaciones y va a venir el control de lectura 1. Un par de preguntillas por ahí les pueden salir porque tuvimos que haberlo leído. También recuerden cuáles son las actividades pendientes que tenemos. Tenemos el control de lectura 2, que también va a ser una pruebita bien fácil en la plataforma. Tenemos el ensayo que lo pueden hacer en parejas, recuerden, o lo pueden hacer solos, porque más de alguno va a estar moto probablemente. Y el trabajo de investigación en base a los libros. En este caso, como sé que son tres grupos y hay un grupo de tres, el de los varones, lo dejo a consideración si ustedes quieren hacer el ensayo en el grupo de tres personas. O si no, lo hacen uno de dos y uno por separado. O de verdad lo hacen independiente cada uno de ustedes. Todas las eh, indicaciones están ahí. Se las mandé por correo también. Pero si tienen dudas pueden escribirme. A ver, no sé si alguien tiene alguna duda hasta acá. La hora del examen del sábado, Marcel, perdón. 7 pm, a las 7 pm, de 7 pm a 11 pm lo pueden ustedes hacer. A esa hora va a estar abierto. ¿Qué sucede? Si ustedes van a tener 2 horas para hacerlo, obviamente si ustedes empiezan a las 10 de la noche y se cierra a las 11, solo van a tener 1 hora para hacerlo. Entonces tomen en cuenta eso. De Tengan acuerdo. en cuenta el tema de si se les va a ir la luz, carguen sus computadoras, el tema del internet también, tomen en cuenta eso porque son cosas que pueden suceder para que no se compliquen y no se estresen más. A ver, ¿algún comentario más? ¿Cuántas preguntas vienen?
Creo que son 20 preguntas. Y vamos a ver, son 20 preguntas y normalmente no son las mismas preguntas para todos porque es un examen, hago más preguntas y van revueltas, entonces ahí les pueden salir cualquier pregunta de las 20. Son como 30 las que hago, 40 creo. Y luego pues ustedes van a escoger solo 20, la mayoría solo de selección única y verdadero y falso. Así que deberían de no tener problemas con hacer este examen. Ahí está. ¿Ok? ¿Dudas adicionales? Si no, pues aquí termina la grabación y aquí terminamos la clase. No sé si tienen alguna duda.